Bueno, muy bien. Vamos a hablar acerca del PETI. ¿Pero qué es el PETI? Sería la primera pregunta. Entonces, el PETI es el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Es un documento que va a ser base en cualquier organización, sea el índice público o privado, el cual debe contener, pues, como todo el plan de tecnología que tiene la organización. ¿Y esto por qué viene a ser importante en mi empresa o en mi organización? Porque con un buen PETI puedes ver cómo la tecnología puede apalancar el negocio para que llegue al siguiente nivel, para que se desarrollen nuevos proyectos, para que hayan procesos de innovación y de transformación digital, para que haya un proceso, una mejora de procesos al interior de la organización. Entonces, como te das cuenta, el plan estratégico de tecnologías pues viene a ser un elemento muy importante. Entonces ya sabemos qué es y para qué nos sirve. ¿Qué elementos van a haber acá? Pues vamos a tener varios elementos. Normalmente lo formalizamos con un documento. Este documento debe ser aprobado por la administración, es decir, que a un nivel gerencial se conozca claramente cuál es la estrategia y cómo va a funcionar. Y de acuerdo a esto, pues vamos a ponerlo en marcha. Lo debemos hacer por un periodo. Cuando estamos en el Estado, si tienes en el Estado es una entidad y tiene periodos de gobierno de 4 años, pues se acostumbra a hacer un plan estratégico alineado a los objetivos del gobierno por esos 4 años. Pero si la organización es privada, podemos hacerlo en un periodo inferior, teniendo en cuenta los objetivos, el cumplimiento misional y el cumplimiento de lo que se pretende en la organización para con esto poder potencializar la organización y llevarla al siguiente nivel. Bueno, ¿y entonces qué conlleva un PETI? Entonces miremos claramente cada uno de los elementos y reflexionamos al respecto. Entonces, lo primero que vas a requerir pues es un resumen ejecutivo donde contextualizamos cómo el documento se va a basar en darle apoyo o darle soporte o darle de alguna forma la viabilidad y el camino a que nuestros objetivos organizacionales se cumplan. ¿Listo? Entonces, en este resumen ejecutivo nos toca mostrar eso, nos toca vender el plan estratégico, ¿sí? Más que unos párrafos que te resumen un documento, es como un ejercicio más de poder venderlo como un documento que genera valor para el negocio. Ojo a lo siguiente, que esta es una píldora que te doy. Antes pensábamos en que los planes y la estrategia y el área de TI estaba limitada hacia adentro de la organización. Hoy en día no es así. Pensamos hacia afuera. Hacia afuera está el dinero. Hacia afuera pueden estar los recursos. Entonces muchas veces podemos apalancarnos y hacer proyectos por fuera de la organización y esto genera muchísimo valor. Entonces no nos concentremos solo en lo que tenemos, sino que podemos hacer alianzas estratégicas y con estas alianzas estratégicas poder generar mejores productos, mejores servicios y mejores experiencias. Bien, continuemos. Lo primero, después de este resumen ejecutivo, pues es hacer un análisis situacional. El análisis situacional en arquitectura empresarial lo llamamos el ASIS. Es saber cómo estamos, saber qué tenemos, saber cómo estamos preparados para pensar en un futuro. Es claro que hay que identificar elementos claves en la organización. Muchas veces nos quedamos a que tengo 3 teléfonos, 2 computadores, 4 portátiles. No me interesa tanto ese tipo de elementos, sino hacer un ejercicio bien claro de cómo es la situación de la organización, con qué se cuenta, y no solo es a nivel de aparatos, artefactos y ese tipo de cosas que con el que normalmente nosotros materializamos, sino es, por ejemplo, identificar con qué capacidades cuenta la organización, con qué capacidades voy a poder apalancar este ejercicio de transformación que va a ir encaminando y direccionando una serie de proyectos hacia un to-be, hacia un futuro bien interesante para la misma organización. Bien. Contemplo el análisis situacional y entonces empiezo a establecer unos objetivos estratégicos porque yo tengo que pensar para dónde voy y también cómo voy a llegar hacia allá. Entonces es claro que me empiece a proponer todo un modelo estratégico, ¿sí?, que me permita ir dimensionando el cumplimiento que le voy dando. Porque más allá
de poder definir unas acciones y hacerlas es verificar y validar que efectivamente estamos aportando valor, de que estamos llevando la organización al siguiente nivel. De eso se trata. Entonces, los objetivos estratégicos van a ser bien importantes. Importante es que normalmente tengo una plataforma estratégica organizacional. O si estoy en una entidad, una plataforma estratégica de gobierno transversal para el sector, o inclusive si es el sector, no sé, por ejemplo el distrito, o si es la nación, pues va a tener una plataforma operativa y una plataforma estratégica. A esa estratégica debe ir alineado este plan, porque no tiene sentido hablar de una alineación estratégica si no contemplamos la estrategia que se va a priorizar, la que va antes que todas o a la que nos toca apalancar, porque es mandatorio. Yo no agarro mi entidad y me voy para donde yo quiera, sino de acuerdo a un plan de gobierno yo tengo que mirar hacia dónde tenemos que encaminar esos esfuerzos para que definitivamente se materialice en un producto tangible y que de esa forma nosotros podamos aportar. Muy interesante. Bien, ¿qué sigue? Establecer esas estrategias y acciones que haríamos. Muchas veces empezamos a establecer como esas, le llamamos victorias tempranas, en donde yo empiezo a identificar esos elementos que van a dar valor y que van a hacer que nosotros, entre otras cosas, pues permanezcamos motivados, permanezcamos siempre con la intención de aportar. Entonces esas estrategias de acciones deben ser bien claras para que en el camino yo vaya materializando esas victorias y esté siempre con la energía que requiere desarrollar, porque en algunos casos estos planes son largos y extensos y en otros de acuerdo a la naturaleza y el contexto de los proyectos, pues definitivamente me pueden desgastar un poco. Entonces muy importante para tenerlo en cuenta. Bien. ¿Qué sigue? La arquitectura tecnológica. Empezar a entender con qué arquitectura cuento y más o menos cómo vamos a hacer esa transición dentro de la arquitectura. Muchas veces tengo sistemas que son legados. ¿Qué es un sistema legado? Pues es un sistema que viene de la organización desde hace muchos años. Entonces son sistemas que ya se han adecuado tanto a la organización, que funcionan muy bien, pero que de otra forma pues son obsoletos. Ya como que no me gusta ese tipo de sistemas porque se vuelve obsoleto. Entonces en ese orden de ideas pues me toca mirar qué voy a hacer con mis sistemas legados. Con las tecnologías emergentes, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy para la nube o me quedo on-premise? ¿Me quedo en sitio? Como que me toca ir mirando qué ventajas y qué desventajas tengo de irme para un lado o para el otro, o de definir esta arquitectura tecnológica, o hacer inversión en centros de datos, o de pronto gastos en costos de nube, de almacenamiento. No sé, digamos que hay muchos caminos por los cuales recorrer, y aquí es muy importante tener muy claro lo anterior, porque de acuerdo al anterior, pues yo tengo que mirar cómo potencio eso que voy a hacer para poder llevar al siguiente nivel a la organización. Bien, después de que tengo clara esa arquitectura tecnológica, voy a pensar en la seguridad. La seguridad no va antes, la seguridad va de primeras, ¿sí? La seguridad debe ir de acuerdo al contexto, como envolviendo todo lo que estamos haciendo. Como que todo no está suelto, sino que es fruto de un relacionamiento interno. Entonces la seguridad de la información va a ser muy importante, en particular porque estoy hablando de nuevas tendencias tecnológicas, nuevas tecnologías y de cambio. Cuando yo empiezo a hablar de cambio y de transformación y de seguridad, pues empiezo a entender un poco este contexto que me dice, ven, lo que vayas a hacer, hazlo, pero ser responsable porque cada acción tiene una reacción y cada acción que yo haga pues puede ir a favor o en contra. Hay veces debemos hacer ciertos ejercicios con la oportunidad o del fracaso del éxito, ¿sí? No siempre vamos a hacerlo exitoso, sino hay veces el fracaso me permite aprender para poder llevarlo hacia el éxito. Y esto va a ser muy importante. Entonces, la seguridad de la información va a ser relevante, en particular conocer y basar
las normas que hayan en el respectivo lugar. Puede ser la empresa, puede ser el país, puede ser la nación, puede ser, no sé, una entidad que las ordena, y tenerlas bien claras. Por ejemplo, en datos, en todo el tema de datos, porque hay filtraciones, se nos puede ir la información, y si le estamos diciendo al ciudadano o a la persona que le vamos a cuidar los datos y los estamos dejando filtrar, pues vamos a tener problemas legales con esto, entre otra cantidad de problemas que podemos tener. Entonces es muy importante fortalecer el tema de la seguridad de la información y tenerlo siempre, aclaración, siempre presente. No porque no se nos vayan a meter, porque no lo sabemos. No podemos decir que haya alguien que esté 100% seguro. No hay 100% de seguridad. Lo que podemos garantizar es que efectivamente podemos recuperar lo que perdamos muy rápidamente. Tenemos unos procesos y unos procedimientos bien manejados, de manera que definitivamente la seguridad me permita que la organización o la entidad, ya sea privada o pública, pues pueda restablecer sus servicios en caso de cualquier ataque. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque estamos haciendo cumplir eso, pero eso también puede tener sus riesgos. Bien, ¿qué sigue? Hablemos de la gestión de proyectos y recursos. Deberé tener muy clara la forma como voy a gestionar los proyectos, y eso es de acuerdo a una o unas metodologías. Hoy en día trabajamos metodologías en cascada, como por ejemplo PMI, ¿cierto? O trabajamos las Agile, como por ejemplo un Scrum, un Lean. Entonces hay distintas metodologías. Bueno, claro que Scrum no es una metodología, sino es un framework, pero igual cuando hablo de metodologías tengo que meterlas ahí, el Agile. Bien, de acuerdo al contexto de la naturaleza, pues yo tendré que gestionar estos proyectos y asimismo sus recursos, ya sea de acuerdo a la metodología y de acuerdo a la forma como yo pueda de alguna forma materializar estos esfuerzos. Ahora, ¿qué es importante acá? Conocer muy bien esos recursos, esos recursos con los que yo cuento, y poderles gestionar de manera que el ruido que se genere sea mínimo, de manera que se materialice el valor, de manera que se evidencie lo que estamos haciendo, de manera que si en algún momento hay un recurso que se me va o que no puedo contar con él, pues tenga como de alguna forma suplir estas necesidades. Muy importante para tenerlo en cuenta dentro de tu plan estratégico de tecnologías de la información. Hay ciertos recursos que se apropian más fácilmente que otros. Por ejemplo, ¿sí? Y no van a discriminar cargos ni roles ni nada, pero voy a colocar un ejemplo claro. Una persona de soporte que te soporta una organización, ¿conoce la entidad o la organización? Sí. ¿Puede hacer el soporte? Sí. ¿Puedes conseguir muchas de esas? Sí. Una persona que de otra manera te trabaje, por ejemplo, en datos y maneje todo el tema de los datos y conozca todo el proceso de la información en la organización, quizás es más difícil de reemplazar, porque el recurso calificador no lo consigo tan fácil, porque tiene que entrar una curva de aprendizaje alta y compleja, y todo esto puede hacer que hayan reprocesos. Entonces es muy importante tener clara la gestión de proyectos y de los recursos en nuestro plan estratégico de tecnologías de la información, PETI. Bueno, ahora hablemos de un tema que es sensacional, y es la innovación. Todas las organizaciones hoy en día quieren innovar, quieren hacer desarrollo, quieren que con sus desarrollos se impacte a sus usuarios, sus clientes, funcionarios, a todas las personas que rodean la organización. Pero esto no es fácil. Hacer innovación no es fácil, porque tengo que tener unos procesos claros de gestión del conocimiento, de gestión del cambio, del manejo de herramientas, de la disposición misma hacia la tecnología. Hay personas que son muy renuentes, son muy resistivas hacia los cambios. Entonces esto nos dificulta un poco, pero es algo que debemos de tener. El proceso de innovación y desarrollo debe estar inmerso en nuestro plan estratégico de tecnologías. Debo estar pensando cómo voy a liderarlo y cómo voy a desarrollarlo. Si bien no es algo de tecnología, netamente la tecnología sí va a apalancar el proceso. Es muy importante que en el desarrollo de estos planes pues se contemplen recursos que no son de tecnología, pero que definitivamente son requeridos
son súper importantes porque una persona que conoce la parte misional, es decir, lo que hace la organización, pues va a ser muy valiosa para tenerla en cuenta, porque si me dedico solo a construir redes y a dimensionar servicios y equipos, servidores, etcétera, software, etcétera, pues esto no tiene ningún valor. El valor lo tienen las personas, el conocimiento, y por eso es la clave de esto va a ser la cultura que pueda desarrollar. El plan no es solo del área de tecnología, es de toda la organización. Y de ahí depende que esto pueda llevarse a un nivel superior en donde definitivamente el aporte del valor sea significativo y se pueda transmitir fácilmente. Bueno, vamos con el siguiente. Cumplimiento normativo. Muy importante. Entendemos que hay muchos estándares a nivel mundial y como organizaciones muchas veces tenemos deberes. De acuerdo al país o al sitio donde estés, pues habrá que normalizar esto. Es decir, que nosotros dimensionemos qué tenemos que hacer. Por ejemplo, la protección de datos personales. Por ejemplo, el cumplimiento de estándares de seguridad. La documentación de los procesos, de los servicios, de las metodologías del proceso. Todo esto va a ser muy importante y estará de alguna forma regulado. Es muy importante conocer la norma, lo que nos pide la norma, cómo lo podemos cumplir y cómo lo alineamos. Hay veces la norma me saca de lo que tengo que hacer. Sí, me explico. En la norma pide que el proceso de gestión documental se lleve por un lado, pero en la práctica yo lo llevo por otro porque es distinto. Entonces, en algún momento hay que hacer estas alineaciones en donde los procesos de gobierno no se crucen y se tenga un gobierno en todos los elementos tecnológicos y de proyectos, de manera que esto genere un resultado positivo cuando vas a tomar indicadores, seguimientos, porcentajes de avance. Ese tipo de cosas empiezan a materializar muy bien si lo tienes claro. Entonces, muy importante el cumplimiento normativo. Sigamos con la siguiente. Plan de contingencia, es decir, debo pensar en cómo le voy a dar continuidad a mi negocio. Eso es muy importante. Es decir, si se para algo, ¿cómo lo reemplazo rápidamente? ¿Cuánto es la afectación? ¿Cuánto puedo soportar? ¿Cómo así que cuánto puede soportar? Sí. Hay veces, hay momentos en donde yo puedo soportar unas cosas más que otras. ¿Sí? Entonces van a ser más importantes unos servicios que otros. ¿Por qué? Porque de pronto no hay tanta demanda. O si yo espero a que tú me des respuesta mañana, pues no hay problema. Pero imagínate que estás sacando el dinero y se te cae la transacción y no te salió la plata completa o el dinero completo. Eso tiene una urgencia gigante porque es mi dinero y es una transacción que ocurre en segundos. Entonces yo necesito una alta demanda hacia ese servicio y tener una clara respuesta hacia ese usuario que estoy teniendo. Pero perfectamente, si el muchacho va a entrar al colegio en febrero y estamos en noviembre y está pasando sus papeles, bueno, pues si se pasa noviembre a diciembre, pues no hay ningún problema. Estos son dos ejemplos que te puedo dar de cosas distintas, de servicios que se pueden brindar, pero que unos tienen una alta demanda y otros no. Entonces, o un paciente, la persona se me muere si no se atiende ya. Entonces, sí o sí, hay que correr por esas atenciones. Entonces, esto me lo va a decir en el plan de contingencia. ¿Y cómo yo voy a mirar la continuidad? La continuidad del negocio son las acciones que yo voy a hacer para que el negocio, así pase algo, una pandemia, un terremoto, qué sé yo, el negocio pueda seguir funcionando. Y hablo de negocio porque indistintamente la organización en la que estés, sea público o sea un privado, se debe pensar como un negocio. Las organizaciones trabajan con recursos, pero también tienen que pagarle a esos recursos. Entonces esto significa que necesariamente tienes que gestionar y mover dinero, y se requiere que no haya pérdida de dinero, gastos que no se necesitan, y entonces pues la tecnología es apalancador de esto. Entonces los planes de continuidad de negocio me sirven para dimensionar este tipo de cosas. Bien. La medición y la evaluación. Tengo un portafolio de proyectos. Los proyectos pues tienen que ver con distintas cosas que prometo cambiar y hacer. Y entonces yo tengo que dar una medición.
Es importante dar la medición para saber qué tanto avanzan los proyectos, si los proyectos se estancan, por qué se estancan, qué tipo de proyectos debiese yo tener, bajo qué consideraciones. Entonces la medición y la evaluación de estos proyectos pues va a ser muy importante. Va a ser muy relevante que yo tenga en cuenta cómo voy a medir y evaluar. Evalúa en términos del valor que se está demandando más que el cumplimiento de cosas. Me explico. Un indicador puede ser entregar un documento. ¿Entregaste el documento? Sí, entonces yo chuleo porque ya estuvo. Pero no me aporta ningún valor. Entonces enfoquémonos más a las cosas que nos dan valor, sin pensar en materializar acusados, ¿no? ¿Quién fue el que no hizo esto? ¿Quién? No. Pensemos en la oportunidad de aportarle a la organización y cómo mejor se le aporta. Eso lo olvidamos algunas veces por estar en los procesos, en el checklist, en poner el 0. Si no fuiste a clase pero sabes el concepto, nos dedicamos más a eso. Entonces no, debemos de tener una parte de medición y evaluación bien interesante, unos OKRs bien interesantes, y entonces con esto vamos a generar una oportunidad de conocimiento de qué podemos hacer mejor. Mira qué importante. No te estoy diciendo busca los errores para castigar. Te estoy diciendo busca los errores o las dificultades o los desperdicios para mejorar. Es distinto. Bien. El presupuesto y las finanzas. Todo proyecto, todo plan se debe gestionar con recursos. Y esto necesariamente hace que nosotros dimensionemos la parte económica, el dinero. Sin dinero no podemos muchas veces hacer muchas cosas. Entonces es muy importante que entendamos que el presupuesto va a ser supremamente importante. Y debo tener como un plan de ejecución financiera, dimensionar los recursos que está consumiendo un proyecto, sobre todo porque si el proyecto no produce yo lo puedo cortar, entonces tengo esos recursos, por decir algo. No debiese ser así, pero a veces nos pasa. Cambian las circunstancias, entonces de alguna manera tenemos que hacer una actualización al plan estratégico y podemos mejorar los proyectos, podemos cambiarlos. Hoy en día el cambio en los proyectos es bienvenido, entonces va a pasar. Y es súper importante que lo tengamos claro. Bien. La comunicación y la capacitación. Mira, este ejercicio no tiene ningún valor si no comunicas, si no transmites, si no cambias la forma como las personas ven las cosas. Hay veces las ven demasiado simplistas y entonces esto no nos aporta valor. Aquí es muy importante poder entender que es una oportunidad de llegar a un siguiente nivel, de mejorar las condiciones de todos, ¿sí? Ya sea no solo las económicas, hay veces solo pensamos en dinero, no, quizás hay personas que tienen un desgaste significativo y pueden relajarse un poco si la tecnología les apoya y les apalanca, pueden llegar a más personas, pueden mejorar los salarios, qué sé yo. Realmente las condiciones pueden cambiar, pero se requiere el desarrollo de todo un ejercicio cultural. Sin cultura en una organización no tienes nada. El plan estratégico de tecnologías de la información es una gran oportunidad para poder transformar, cambiar la cultura e ir mejorando en la organización. Finalmente tenemos las conclusiones y futuras iteraciones, porque esto a la larga son iteraciones. Debemos seguir ejecutando planes estratégicos porque eso nos apalanca el crecimiento del negocio, la continuidad, el conocimiento de lo que está cambiando en el entorno y nos permite aportar mejor valor sobre las acciones que normalmente hacemos. Todo esto reunido pues definitivamente hace que el dimensionamiento o el desarrollo de un plan estratégico de tecnologías pues dé muchísimo valor. Eso es lo que queremos acá, entenderlo, pero debo entender que no solo es un documento, que es todo un ejercicio, que es transversal para la organización, que es un tema cultural, debo cambiar la cultura de la organización y que, entre otras cosas, esto hace que las personas convivan mejor en su entorno laboral, apropien mejor las organizaciones, se empoderen mejor de sus procesos y den una materialización de valor en la empresa. Les agradezco por la oportunidad y espero que esto de lo que hablamos acá sea de valor para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.